Ahí nada más saludar a los que se vienen incorporando y vamos a empezar entonces un poco la parte, digamos ahí como han dicho eso de la teoría, si quieren nada más como para empezar con esto aquí, cuestiones así rápidas de esta parte de teoría. Entonces, primero vamos a seguir utilizando las mismas ecuaciones que ya habíamos visto antes, ¿verdad? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Nada más que en el eje X, ¿qué aceleración tenemos? ¿Hay algo que empuje los objetos o que los objetos los empuje o los, ¿cómo es que se llama? Los detenga en el eje X? No. Entonces, si no hay nada, vamos a decir que la aceleración en el eje X es una aceleración de cero. ¿Okay? En el eje Y, por el contrario, vean que la Tierra está trayendo a todos los objetos. Entonces, en el eje Y vamos a tener una aceleración de menos 9,8. Ok, esa es una de las cosas que vamos a tener. Entonces, aquí rápidamente, si nosotros hacemos las gráficas, tenemos que en el eje X, como función del tiempo, X como función del tiempo, lo que vamos a tener es una línea recta. Mientras que una gráfica de la posición en Y como función del tiempo vamos a tener entonces lo que sería una parábola. Donde aquí vamos a tener el valor de Y igual 0. O de Y al inicio. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros graficamos la ecuación de Y como función de X, ¿ok? Aquí tenemos que tener en claro una cosa. Estas ecuaciones que hemos estado utilizando, ¿verdad? Que son principalmente estas dos y esta, van a ser independientes en el eje X y en el eje Y. Para el eje X, como la aceleración es cero, entonces la velocidad siempre va a ser la misma. Acá, por lo tanto, cuando nosotros hacemos o visualizamos una parábola, aquí va a ser en Y igual 0, o la posición inicial en Y. Entonces, cada uno de estos puntitos va a ser en un tiempo determinado. Esta es la trayectoria completa que estaría haciendo el objeto. Por lo tanto, si nosotros despejamos de aquí el tiempo y lo metemos en la función de Y, básicamente nos va a quedar la ecuación que se conoce como la ecuación de la trayectoria, que nada más se las voy a poner. Si quieren, ahí pueden ver para ampliar un poquito más las cosas, los primeros 30 minutos de lo que hicimos en el grupo 4. ¿Les parece? Perfecto, profe. Ok, entonces ahí yo les expliqué a ellos de a dónde sale esta ecuación. Y aquí yo prefiero utilizar 4,9
Ok, yo prefiero utilizar 4,9. Ok. Esa es la que se conoce como la ecuación de la trayectoria. ¿Qué es lo que me representa? Es los valores de X con los valores de Y. Ok, lo que les estaba diciendo es que yo en el eje Y, como la aceleración es menos 9,8, entonces yo prefiero de una vez dividirla entre 2. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces aquí yo les pongo menos 4,9 en lugar de 9,8 entre 2. ¿Ok? Entonces para que lo tengan ahí presente. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bueno, ya tenemos la ecuación de la trayectoria. Y lo otro es que cuando nosotros lanzamos un objeto acá, ese sería el vector de la velocidad en ese instante. Entonces, vean que como yo tengo un ángulo al cual estoy enviando el proyectil, esta velocidad, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia X o hacia Y? ¿Esta flecha hacia dónde se dirige? ¿Hacia el eje X o hacia el eje Y? Hacia allá, ¿no? No. No, no. Vea que se dirige, tiene una componente en X y tiene una componente en Y esa velocidad. ¿Lo ve ahí en rojo? Sí. Sí. Entonces, sí, Pero la velocidad, digamos, en el eje X es constante siempre. es constante siempre, correcto. Ok. Entonces, la velocidad inicial en X va a ser la velocidad a la que yo lanzo el proyectil por el coseno del ángulo, que aquí lo podemos ver el ángulo, y la velocidad en Y sería la velocidad total con la que lo lanzo multiplicado por el seno del ángulo. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, otra cosa importante de los proyectiles, nada más para que lo tengan en cuenta, es que esta componente en X, con el coseno o con el seno, eso básicamente lo que hacemos con los proyectiles es jugar un poco con eso. El coseno, entre el ángulo sea más pequeño, es mayor. Mientras que el seno, sen de 0 es 0, y conforme aumente el ángulo es mayor. Eso significa que si yo lanzo un proyectil con un ángulo muy pequeño, va a recorrer o va a tener una componente en X muy grande. ¿Ok? Pero lo que se eleva va a ser muy poco porque la componente en Y va a ser más pequeña. ¿Me siguen? Si yo aumento el ángulo, perdón, si yo aumento el ángulo, básicamente voy a aumentar la velocidad en Y, o sea, va a estar más tiempo en el aire, pero la velocidad en X disminuye. Aún así, el proyectil va a llegar más largo. ¿Ok?
el punto más largo que llegue un proyectil, que yo lo lance en una línea recta, ¿verdad? Que en el eje X, o que yo lo lance desde el suelo y caiga al suelo, para que alcance su recorrido máximo, ¿cuál debe ser el ángulo? 45. 45 grados. Entonces, a 45 grados, lo que yo lo lance es el que va a recorrer una distancia en X mayor. Ahora, si lo lanzo un ángulo más alto de 45, ¿qué va a pasar? Recorrer la menor distancia. En X. Correcto, en X va a recorrer menor distancia, pero va a caer más alto. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, acá va a haber una trayectoria en la cual va a llegar muy alto, pero llega al mismo punto de un ángulo pequeño. Entonces, esto se va a dar con lo que se llaman ángulos complementarios. ¿Se acuerdan cuáles eran los ángulos complementarios? Los que sumados dan 180. No, esos son suplementarios. No, entonces no sé. Complementarios es que sumados den 90 grados. Eso significa que entonces, si yo lanzo algo a 34 grados, va a llegar a la misma posición que si yo lo lanzara a 56 grados. ¿Ok? Si la suma de esos dos ángulos me da 90 grados, entonces llegan a la misma distancia. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ok. Esa era la otra cosa que les quería decir. Ahora, recordar que estas ecuaciones son ecuaciones vectoriales. ¿Qué significa que sean ecuaciones vectoriales? Tienen una dirección. En magnitud y dirección. Magnitud y dirección. Eso significa que si el objeto va para abajo, la velocidad inicial es negativa en Y. Si el objeto se mueve a la derecha, es una posición positiva. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces yo voy a ponerle los componentes a esto. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, a mí me gusta siempre esta clase de proyectiles iniciarla con este ejercicio. ¿Por qué? Porque en este ejercicio vean cómo les dan la velocidad. Aquí me faltó la flechita. ¿Cómo les dan la velocidad inicial? Vectores. Se lo están dando con componentes de una vez. Entonces, esta es la componente en X y la otra es la componente en Y. ¿Me siguen? Por lo tanto, ok. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad después de 4 segundos? ¿Cuál es la velocidad en X 4 segundos después? La misma. Multiplicamos cada componente por 24 por 4. Ok. Sacamos cada componente por
parte, pero vemos que en el eje X, como no tenemos aceleración, entonces la velocidad va a ser la misma. 12 metros por segundo. ¿Qué pasa con el eje Y? ¿Cuál es la velocidad en Y? ¿O cómo encuentro la velocidad en Y después de 4 segundos? Sería la velocidad inicial que tenía en Y más la aceleración por el tiempo. Eso para que continuemos con lo que habíamos visto. Para que vean que proyectiles es lo mismo que ya habíamos hecho de caída libre y todas esas cosas. Entonces, ¿con qué velocidad salió al inicio? En Y. 24. ¿Cuál es la aceleración? Negativa de la gravedad. Ok, menos 9,8 y el tiempo. 4 segundos. Entonces, ¿a dónde va a estar el proyectil? Hey, ¿qué velocidad va a tener el proyectil en este momento? 15,2. 15,2. Menos 15,2. Ok. Menos 15,2 metros por segundo. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo tengo acá mis coordenadas, este es el movimiento del proyectil. Entonces, ¿dónde estaría el proyectil más o menos? ¿En el punto A, en el punto B o en el punto C? En el punto C. Estaría en el punto C. Vea que el proyectil está cayendo, con solo conocer eso. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok. Importante. ¿Cuál es la velocidad en el punto B del proyectil? Bueno, la componente X es la misma y en Y es 0. Correcto. Les hago esa pregunta porque siempre dicen que en el punto B la velocidad es 0. Y eso no es cierto. En el punto B, la componente en Y es la que es 0, no la componente en X. Profe, pero, o sea, pregunta, en el punto B, o sea, la velocidad en X no es la misma, ¿verdad? Que la inicial, digamos. Sí, es la misma. La misma, no perdió por la elevación velocidad. En X hay algo que lo empuje, Sí, no, ya entendí. ¿verdad? No es la misma cuando tenemos resistencia al aire. Pero en este caso, nosotros vamos a obviar resistencia al aire. Profe, Sí. ¿usted podría volver a explicar por qué la velocidad en X es 12? Bueno, de la componente horizontal. Básicamente es por lo que les he estado diciendo. ¿Qué pasa en X si en el eje X hay algo que empuje o que detenga la bola o el proyectil? ¿Erika? No, Entonces, es la misma, sí. la velocidad no va a cambiar en el eje X. Pero entonces no entendí por qué en el punto B es 0, que dijo que en Y es 0, pero en X no. En Y es 0, correcto. Porque ¿qué pasa
cuando el objeto llega a lo más alto? La velocidad de 0. No la velocidad, la componente en y de la velocidad. Ah, ok. Y en x, como no hay nada que lo empuje o que lo detenga, entonces en x la velocidad inicial es 0. La velocidad no cambia en toda la trayectoria. ¿Está claro, Erika? Sí, profe, gracias. Sí, ok. Continuemos entonces. Ahora, ¿cómo podemos encontrar las coordenadas? ¿Cómo podríamos encontrar las coordenadas acá? ¿Cuánto valen X y cuánto valen Y para ese proyectil? ¿Qué se les ocurre ahí? Compañeros, compañeras. No lo tengo como que muy claro, pero como que se me ocurre, digamos, usar como la aceleración que va en contra y compararlo, digamos, con la velocidad inicial y así, y sacar como, no sé si el tiempo y, no lo sé, la verdad. Ok, nosotros sabemos. Profe, Sí, bueno, ahí no se puede hacer, digamos, se calcula con la fórmula de alcance máximo vertical y después se despeja el tiempo y con el tiempo se calcula el desplazamiento en X. se podría hacer, pero ¿Hay una forma más fácil? ahí hay una forma no más fácil, sino más intuitiva. Vean que para las posiciones nosotros tenemos estas ecuaciones. ¿Cierto? Vean que ahí ya cambié la aceleración por 9,8 y lo dividí entre 2. Entonces, estas son las dos ecuaciones que me dicen las posiciones. Por lo tanto, como dice el compañero, acá para poder encontrar eso necesitamos saber la velocidad. Entonces, perdón, el tiempo. Entonces, ¿qué me limita el tiempo para llegar al punto más alto? ¿Quién me está limitando el tiempo? ¿El eje X o el eje Y? El eje Y. El eje Y. Porque el eje Y es el que me indica cuánto tiempo va a permanecer en el aire. Entonces, en ese caso, yo puedo utilizar la ecuación de la velocidad. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Cierto? Sí, profe. Entonces, en el punto más alto, yo sé que en el eje Y la componente de la velocidad da 0. Entonces, yo sé que el tiempo para llegar a la altura máxima va a ser menos la velocidad inicial entre la aceleración. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál velocidad inicial agarro? 24. 24. Entonces sería menos 24 entre menos 9,8. Y eso me da un tiempo de
2,44. Yo le pondría 2,45. Sí, 2,45. ¿Ok? Profe, a eso era lo que yo me refería con lo de comparar la velocidad, tiempo, aceleración y eso, nada más que no lo tenía muy claro. Ok. Sí, sí. Yo le entendí bien qué era lo que decía usted. Pero como fue el único que me respondió, entonces preferí explicarle un poco más eso. ¿Ok? Ahora, X, ¿cuánto me da? ¿Con qué velocidad inicial sale? ¿Con qué posición inicial? 0. 0. Entonces, esto se me va. ¿Cuál es la velocidad inicial en X? 12. ¿Y el tiempo? 2,45, ¿no? Y eso nos da entonces una posición en X de 29,4. 29,4 metros. ¿Ok? ¿Y en Y? ¿Con qué posición salió? 0 igual. ¿Ok? ¿Cuál es la velocidad inicial en Y? 24. El tiempo, 2,45 menos 4,9 por 2,45 al cuadrado. Y eso le da una posición de ¿cuánto? Me dio 29,4, profe. También. Ok, entonces, eso significa que aquí en X está en 29,4 y en Y llega a una altura de 29,4 metros. ¿Qué les pareció este ejercicio? Interesante, y estoy viendo de que eso está muy curioso, que así como cuadrado, digamos. O sea, no sé por qué me da como la espina, por decirlo así, que salió en un ángulo de 45 grados. No, No, no salió de 45 grados. Porque vea que es mayor el las ángulo, es mayor. es mayor. Ujú. Si usted Tiene quiere razón. sacar el ángulo con el que sale, va a ser el arco tangente, ¿verdad? Del opuesto entre el adyacente. Para que salga con 45 grados, ambas componentes tienen que dar lo mismo. Ok. 63,43 me dio. Que las posiciones sean las mismas en el punto máximo, eso fue por coincidencia. ¿Ok? Pero sí, da esa sensación. ¿Ok? Eso indica entonces que este vector sí es de 45 grados. El vector de desplazamiento. Pero ¿cómo es que se llama? Pero vean que la trayectoria, si logramos ver aquí, esta es la trayectoria, es diferente a esa línea recta. ¿Ok? Entonces ahí nada más para que lo tengan en cuenta.
Entonces, si quieren, vamos a hacer algunos otros ejercicios. Por acá yo había hecho uno de varios ejercicios. No sé si quieren. Este fue el que tardé un rato más haciéndolo con el grupo 4. Este es un ejercicio bastante bonito por hacer. No sé si quieren que lo hagamos con ustedes. Dale, profe. O quieren que hagamos, o quieren ver Profe, el ¿por qué video. no hacemos otro parecido? Porque ya tenemos ese en video, entonces Profe, para tener más opciones. sí, digamos, ese lo podemos ver del otro grupo y hacemos otro. Ok. Entonces, sí, lo único es que muy parecido a ese no tengo. Este es uno que a mí me gusta un montón hacer con los estudiantes. Bueno, este lo hice con el otro grupo, pero hay una cosa que no me llama mucho la atención. Ok, este. Este es uno que me gusta hacer mucho con los estudiantes en clase porque conlleva conlleva algunas consideraciones vectoriales que tenemos que tomar en cuenta. No sé si quieren que hagamos esto. Por mí está bien, profe. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver. Este es con el grupo 6. Ok. Entonces, empecemos a hacer esto. Acá nos dicen que viene una bola de nieve cayendo por el techo. Y aquí, justo cuando deja el techo, empieza un movimiento de proyectiles. Entonces, el movimiento de proyectiles que él va a hacer es este de acá. Bueno, vamos a ver qué tanto llega. Este es el movimiento de proyectiles que él hace. ¿Ok? Vamos a ver si le cae encima o no le cae encima a esa persona que está a 4 metros de ahí. ¿Ok? Entonces, el problema dice lo siguiente. Una bola de nieve rueda del techo de un granero con inclinación hacia abajo de 40 grados. El borde del techo está a 14 metros del suelo y la bola tiene una rapidez de 7 metros por segundo al salir del techo. Puede despreciarse la resistencia al aire. Entonces, ¿a qué distancia del borde del granero golpea la bola el piso si no golpea otra cosa al caer? Entonces, queremos saber la distancia a la cual golpea el piso. ¿Sí? Acá. Esta distancia. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Lo primero siempre es sacar las componentes de la velocidad. Esta es la velocidad. Entonces, ¿cuáles serían las componentes de esa velocidad? Vean que aquí tenemos 40 grados por debajo de la horizontal. ¿Me siguen? Sí, profe. Este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice, si lo quieren ver en términos matemáticos. Entonces vamos a ver, ¿cuál sería la componente en X de la velocidad? ¿Y cuál sería la componente en Y de la velocidad? Más que todo para empezar, como en el ejercicio anterior, empezar a conseguir esas cosas.
La componente en X, ¿cuál sería? 5,36. Bueno, no sé si en la Ok. fórmula o ya Sí, directo el cálculo. sería 7 por el coseno de 40, que como dijo el compañero es 5, ¿cómo? 36, profe. Ok, y en el eje Y, Bueno, es igual 7 por seno pero creo que hay que usar seno de, ¿No es más bien 14? como 14. creo que No, no, no. No, 14 es la posición. Entonces es 7 por el seno de 40. ¿Y cuánto profe, da no eso? es el seno de menos 40, porque es que si no la velocidad va a dar positiva. También. O nosotros le metemos el menos porque sabemos que va para abajo. Ah, ok, ok. Entonces da 4,5. 4,5. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí. Ahora, pongamos nuestro sistema de coordenadas. ¿A dónde quieren poner el sistema de coordenadas? Pongamos el eje Y aquí. ¿Y el eje X dónde lo quieren poner? En la base del edificio, de la derecha. Aquí en la base. Mm. Ok. Eso es importante que ustedes lo definan para saber qué es lo que vamos a encontrar. Entonces, como la bola está cayendo, ¿quién es el que limita el tiempo que la bola está en el aire? Yeah. Y. Entonces sabemos que Y es igual a Y0 más velocidad inicial en Y por el tiempo menos 4,9 por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? ¿A dónde llega la bola? En el eje Y. Bueno, llega hasta menos 4. No, no, A cero, ¿no? Porque cae el llega, piso. cae al piso. ¿De a dónde sale? De 14. Entonces, Sale de 14, perfecto. La velocidad inicial es de menos 4,5. El tiempo no lo conocemos. Menos 4,9. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el tiempo que me da? ¿Qué tiempo me da eso? Compañeros, compañeras. Yo 1,29. ¿Cuál? ¿Cuánto? 1,29 1,29. y menos 2,21. ¿Cuál de los dos usamos? Positivo. Positivo, correcto. Entonces,
Con eso ya obtenemos cuánto tiempo estuvo en el aire la bola. Por lo tanto, la posición a la que llega en X, lo que se movió en X, es la velocidad inicial en X. Bueno, posición inicial 0. 5,36. Que es velocidad inicial por el tiempo. Y eso me da una posición de 6,91. 6,91 metros. Entonces, esto fue lo que se alejó. Ahí. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, Y, profe, sí. ¿cuál es la fórmula que usa del lado derecho? Ah, X, la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. ¿Por qué? ¿Cuánto es la aceleración? En el eje X. Es 0. Entonces, si la aceleración es 0, esto no existe. ¿Y Ujú. cuál es la posición inicial en el eje X? 0. Entonces, esto no existe. Ok. Sí. Sí, gracias. Vean que las ecuaciones que yo voy a usar son esas tres nada más. Esas tres ecuaciones. Bueno, ya sabemos, la 3 tendríamos que ver si lo golpea aquí en la cabeza. A la cabeza del hombre, ¿cuánto tiempo tarda la bola en caer hasta la cabeza del hombre? Para hacer la parte C. Y ahorita hacemos la parte B. Cuando está en la cabeza del hombre, ¿cuál sería la posición en Y? 1,9. Ok. Y si resolvemos eso, ¿cuánto nos da el tiempo? O sea, profe, ¿ese 1,9 dónde salió? Ah, es para la parte C. Ah, ok, ya. A mí me dio 1,17. 1,17 segundos. Entonces, ¿en qué posición en X va a estar? 5,36. Ah, con solo ver eso y tardó más de un segundo, entonces lo golpeará. No, porque con solo un segundo yo recorrí 5,36 metros. Y ya un poquito más dice pasaría. Igual. O sea, la bola ya está a más de 1 metro de su cabeza. O sea, de aquí a aquí, de aquí a aquí, hay más de 1 metro. ¿Ok? Entonces, si quieren, hagamos estas gráficas para que vean más o menos cómo serían. ¿Cómo sería la de X como función del tiempo? Como la velocidad es constante, entonces es una línea recta.
¿Me sigue? Donde aquí estamos a 1,29 segundos a una posición de 6,91. ¿Están claros con este? Compañeros, compañeras. Sí, profe. La de aceleración como función del tiempo, perdón, la de Y como función del tiempo, ¿cómo sería esta gráfica? Al inicio, ¿dónde se encuentra? Y hacia abajo. Sí, se encuentra a 14. Ok. Y llega en 1,29. Llega al suelo. Y es cóncavo hacia abajo, como dice el compañero. Entonces, esa sería la gráfica de Y como función del tiempo. ¿Ok? Esta que está aquí es la gráfica de Y como función de X. Vean que son muy parecidas. Estas dos gráficas son un poco parecidas. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Cómo sería el de velocidad en Y como función del tiempo? Vean que la velocidad en Y es negativa al inicio y como la aceleración es constante, entonces sería una línea recta hacia abajo. Cada vez va a ser más negativa. Cada vez va a ir con una rapidez mayor. ¿Me siguen? ¿O no? Sí, profe. ¿Y la velocidad en X como función del tiempo? ¿Cómo sería? Es constante, profe, porque no hay ninguna aceleración. Correcto. Sería una línea recta. Constante. ¿Estamos claros? Profe, ¿podría explicar la primera? La primera gráfica. La primera, esta. Ajá. O bueno, profe, ¿no puede repasar cada una de las gráficas? Bueno, sí, también. Cada una de las gráficas. Ok. Entonces, en el eje X, la velocidad no cambia durante todo el recorrido. Porque la aceleración, como habíamos dicho, es cero. ¿Cierto? La posición inicial es cero. Entonces, por eso la estoy poniendo aquí en cero. Pero esa posición va a ir aumentando con el tiempo, de una manera lineal. Entonces, esta es la gráfica de, por eso es una línea recta que va creciendo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Qué pasa en el eje Y?
en el eje Y, vea que va a ir cayendo, o sea, al inicio está en una posición de 14 y después de 1,29 segundos está en una posición de 0. Entonces, como la aceleración es la aceleración de la gravedad, tiene que ser cóncava hacia abajo. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. Ok, entonces, por eso es por lo que se comporta de esta manera. Ahora, la velocidad en el eje Y. Al puro inicio nos están diciendo que tiene una velocidad de menos 4,5. Y esa velocidad va a ser cada vez más negativa conforme va aumentando, conforme va pasando el tiempo. Por eso va a tener valores más grandes en el eje Y. Pero como la velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, primero la aceleración es negativa. Entonces es una pendiente negativa. Va decreciendo. Y cada vez es más grande. Entonces, por eso la velocidad como función del tiempo tiene esa forma. Sí. Compañeros, compañeras. Ahora. Sí, profe. Sí. Ok. Como la aceleración es 0, esto no existe. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad en X? Siempre tiene el mismo valor. No importa el tiempo que transcurra, la velocidad en X tiene el mismo valor para todos los valores de tiempo. Entonces, por eso es una línea horizontal, una recta horizontal. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Ok. Y esta es simplemente observar cuál es el movimiento de la bola para ver cómo es el de Y como función de X. Sería seguir el movimiento de la bola. Ok. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Claro. Entonces vean que tenemos siempre que respetar que las ecuaciones son vectoriales. Entonces, al ser vectoriales, necesitamos tomar en cuenta los signos que tengan estas ecuaciones. ¿Ok? ¿Qué otro ejercicio quieren que hagamos? Vamos a hacer este, a ver si brinca el acantilado. Es un avión que suelta un paquete o algún otro. ¿Qué tipo quieren hacer? Ese, ustedes me dijeron que querían verlo en el grupo 4. Ese de acá no se le saca demasiado provecho. Por eso, pero si quieren podemos hacer uno como este. Bueno, hagamos este, del balón de básquet. Ok, profe. ¿Les parece este? Sí. Sí.
Entonces nos dicen, un balón de básquetbol se lanza a una altura de 2,4 metros con una rapidez inicial de 12 metros por segundo dirigida a un ángulo de 35 grados sobre la horizontal. ¿A qué distancia de la canasta estaba el jugador si logró anotar? ¿Con qué ángulo respecto a la horizontal entró el balón en la canasta? Entonces, este tiene varias cositas que me interesan para que lo trabajemos. Entonces, al inicio, para poder encontrar la distancia, ¿qué necesitamos saber? Primero, siempre calculemos, aunque no nos lo pidan, calculemos las componentes de la velocidad para poder separar las ecuaciones del eje X con las del eje Y. Entonces aquí, ¿cuál es la velocidad inicial en X? 9,82, si no me equivoco. Ok, 9,82. ¿Y en Y? ¿Todo el mundo está claro cómo encontrar esa velocidad inicial en X? Pues sería 12 por el coseno de 35. Ok. La de Y es 6,88. 6,88. Perfecto. Que esa sería la componente, la velocidad inicial por el seno del ángulo. Ok, ya tenemos eso. ¿Y ahora qué queremos encontrar? Para poder encontrar la distancia en X, ¿qué necesitamos? Vean que la única ecuación en X que tenemos es X es igual a X sub 0 más velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Cierto? Sí, pero Entonces, ocupamos el tiempo. ¿Y quién me limita el tiempo? Y. El eje Y. Entonces, primero vamos a hacer un sistema de coordenadas. ¿Cómo quieren el sistema de coordenadas? Vamos a poner el eje Y aquí, a donde se lanza el balón, y el eje X, ¿dónde lo quieren poner? Me parece desde donde se saca el balón para decir que inició en 0,0. Ok. Ustedes el sistema de coordenadas lo ponen donde ustedes quieran. ¿Me siguen? Sí, pero Entonces, sabemos que Y, la posición en Y es igual a la posición inicial en Y por la velocidad más la velocidad inicial en Y por el tiempo, menos 4,9 por el tiempo al cuadrado, que es un medio de la aceleración de una vez. Entonces, empezamos. ¿A dónde llegó la pelota? ¿A qué altura llegó la pelota? 3,05. No. Para ese sistema de coordenadas, no. 1,1. Correcto. No. No, 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 no. Tampoco. 0,65. 0,65. A esa altura llegó el balón. ¿Ok? ¿De qué altura salió? El sistema de coordenadas 0. Para ese sistema de coordenadas salió de 0.
la velocidad inicial, entonces sería más 6,88. Por t menos 4,9. T cuadrado. Profe, ¿por qué 0,65? Ok. Vea que de aquí a aquí hay 2,4. Entonces de aquí a aquí es la resta de esos dos. 305 menos 2,4. Da Listo, listo. 0,65. Sí. Entonces, esto de acá lo paso a restar. Y entonces esto me queda igualado a 0. ¿Ok? ¿Cuánto nos da los valores de tiempo aquí? 0,10. Ajá. Solo 0,1 también se puede decir. Y 1,30. Ujú. Tanto. Entonces, ¿cuál de los dos escogemos? El mayor. Menor. ¿El mayor o el menor? Yo digo que el mayor sí. Ese. ¿Por qué? El mayor porque el menor lo llevó, digamos, cuando llegó a esa altura, pero por el otro lado. Entonces, Correcto. Esa es una excelente observación. Vea que aquí, para llegar aquí, tardó 0,10 segundos. Para llegar aquí, entonces tardó 1,30 segundos. ¿Está claro? Sí, pues. Sí, profe. Sí. Entonces, X es igual. Posición inicial en X, 0. velocidad inicial en X, 9,82 por 1,30. Entonces, ¿cuánto me da la posición en X? 12,76 o 77 se puede. O 12,8. Ah, usamos el 8. Entonces, el jugador estaba a 12,8 metros. Creo que ese fue un triple ahí para los amantes del básquet. Tiro de 3 puntos. Ahora, ¿con qué ángulo entra el balón? ¿Cómo encontramos ese ángulo con el que entra el balón? Es con la fórmula que usted nos había dicho hace rato del ángulo. Ok, Igual a la tangente esta, arco tangente. sí, el ángulo es igual al arco tangente
de la velocidad en Y entre la velocidad en X. Perfecto. Entonces, la velocidad en Y, ¿qué velocidad llevaba el balón cuando entró? Sería la velocidad inicial más la aceleración, que la aceleración es negativa, ¿verdad? Por el tiempo. Entonces me da una velocidad en Y de ¿cuánto? Compañeros, compañeras. Da menos 5,86, profe. Menos 5,86. Entonces, este ángulo, ¿cuánto me da? Menos 40,42. Ok. Eso es lo siguiente. Está acá. Entonces, el balón lleva esta dirección y este es el eje X. Vean que el ángulo va a ser un ángulo negativo. ¿Lo observan bien? Sí, profe. Ok, ¿cómo van viendo eso? Proyectiles. Está bonito. Sí. ¿Alguien con alguna duda acá? De lo que hicimos. Profe, Sí. ¿cuál velocidad en X usó para el ángulo? Ah, para el ángulo. ¿Qué habíamos dicho de la velocidad en X? Siempre la misma. Era constante. Es siempre la misma. Ok. Entonces esa fue la que se usó en X. Sí. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces aquí nada más déjenme ponerle que este lo hice con ustedes. Este se hizo con el grupo. Este es el 6, ¿verdad? Correcto. Es que a veces se me olvidan un poco la. Como hoy doy 3 grupos seguidos, entonces por eso está. Ok, puede ser ese del bombero, la bola de béisbol. Vamos a ver aquí. Este me interesa hacerlo con todos los grupos. Por aquello de que, o no sé si ustedes prefieren verlo en el video. Bueno, pues, si lo puedo explicar aquí, todo bien. Es que más que todo, sí, ustedes fue en este grupo que me hicieron la consulta para encontrar los ángulos. Eso, digamos, de este lo que me interesa es cómo encontrar ángulos a partir de la trayectoria. Que Y es igual a X tangente de zeta
menos 4,9 entre velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo. ¿Ok? Estamos, entonces, ahí nada más para decirles que, ok, cuando yo tengo aquí el coseno cuadrado en el denominador, yo puedo hacer varias cosas. Primero, si y es 0, ahí me va a quedar la función seno por coseno. ¿Ok? Y poder despejar eso es un poco difícil. Entonces, yo lo que hago es multiplicar por 2 y divido entre 2. Y esa expresión de aquí, ¿alguien sabe cómo se llama? Compañeros. Para poder despejar un ángulo. Esa expresión de ahí arriba es el seno del ángulo doble. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O lo han visto alguna vez en la vida? No, profe, yo me acuerdo de haberlo visto en mate general, pero hace tiempo. Ok. Entonces esa es una expresión que nosotros usamos en acá para poder encontrar ángulos. Yo personalmente prefiero usar otra expresión que sale más fácil, que es decir que 1 entre coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 más tangente al cuadrado del ángulo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ujú. Que este yo se los había puesto en el grupo de WhatsApp. Entonces vean que aquí me va a quedar un tangente cuadrado. Entonces de ahí es más fácil despejar ese ángulo. Ok, eso es un poco lo que me interesa de este ejercicio. Ok. Entonces nada más para que lo tengan ahí y sepan un poco. Igual ahí se los dejo para que vean todo el ejercicio resuelto en ese otro video. Entonces, si quieren, calculemos este. Hagamos este otro ejercicio para hacer ejercicios diferentes. ¿Les parece? Claro. Sí. Ok. Entonces, nos dice, se dispara un cañón desde una colina y este cae a una distancia de o sea,
sea, para hacer otro que sea una forma un poco diferente a la que estamos viendo. Este me interesa. Este me interesa porque tiene una estructura un poco diferente a lo que hemos hecho. Entonces, aquí tengo un edificio y aquí tengo el bombero. ¿Ok? Entonces, nos dicen que tiene una manguera y sale un chorro de agua. Ese chorro de agua sale y choca contra el edificio. Él se encuentra ¿a qué distancia del edificio? 60 metros. A 60 metros. Nos dice que el agua sale a 37 grados con una velocidad de 40,3 metros. Ujú. Entonces nos preguntan que a qué piso del edificio llegará el agua. ¿Qué hacemos en este ejercicio? ¿Qué es lo que hacemos siempre primero para resolver los ejercicios? Sacar las velocidades de X y Y. Correcto. Entonces, velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Muy bien. ¿Cuánto nos dan esas velocidades? La primera 32,18. ¿Y en Y? 24,25. Profe, el ángulo es 37. 37, correcto. No, es que a mí me dio un poquito menor, pero no sé. ¿Cuánto le dio usted? Me dio 31,95 y 24,07. Vamos a ver. 40,3 por el coseno de 37. 32,18. Yo ahí quiero. 32. Ya veo. Sí, Ok. sí. Acuérdense siempre poner la calculadora en grados y no en radianes. Que a veces da un poco diferente. Ok, entonces esas son las velocidades iniciales. Ahora, ¿cómo logramos saber a qué altura llega? ¿Cuál es este valor de Y? ¿A qué altura llega el agua? Y vamos a ver si el dibujo está bien hecho. ¿Cómo podríamos saber eso? Buscando igual lo de las posiciones. Se puede hacer buscando las posiciones. Ujú.
Se puede hacer de varias maneras. Podemos encontrar directamente esa altura como delta Y es igual a delta X por tangente del ángulo menos 4,9 por delta X. La vamos a hacer de las dos maneras. Entre velocidad inicial por coseno cuadrado del ángulo. ¿Les parece eso? Sí, profe. Entonces, ¿quién es delta Y? Y final menos Y inicial. O sea, Y final menos Y inicial. Y inicial lo tomamos como 0. Entonces, delta X, ¿cuánto va a ser? 60. 60. Por la tangente ¿de quién? 37. Del ángulo con el que sale, correcto. Menos 4,9. Aquí me falta un cuadrado. Y aquí otro cuadrado. 4,9 por 60 cuadrado. Entre la velocidad inicial. 40,3 por coseno cuadrado de 37. Entonces nos da una altura de ¿cuánto? Profe, esa velocidad inicial también está al cuadrado, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, ¿qué altura nos da? $28,18. 28,18 metros. Por lo tanto, si yo lo divido entre 4, me va a dar El séptimo piso. séptimo piso. ¿Cómo lo vieron? Este salió muy directo. Vamos a ver entonces de la otra manera. Vean que Y es igual a Y0 más velocidad inicial en Y por el tiempo menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, encontremos primero el tiempo. Para el tiempo, vean que lo que me está limitando el agua es el eje X. Entonces, el tiempo va a ser igual a posición en X entre la velocidad en X. ¿Les parece? Entonces, estos serían los 60 metros dividido entre 32,18.
Entonces nos da un tiempo de 1,86. ok, eso es lo que tarda en el agua entre que sale de la manguera y llega al edificio. Entonces, posición inicial en Y dijimos que era 0. Entonces Y es igual a los 24,25 por 1,86 menos 4,9 por 1,86 al cuadrado. Y eso nos da 28,15. Vean la diferencia entre uno y otro. Eso más que todo tiene que ver con el redondeo que nosotros estamos haciendo. ¿Ok? ¿Qué les pareció este ejercicio? Profe, perdón, porque es que delta Y es igual a Y. Está interesante. Delta Y es igual a Y. Ah, porque delta Y es Y menos Y0. Cierto, gracias, profe. Entonces Y0, esto es 0. Ok, ahora el agua iba subiendo o iba bajando. ¿Hicimos bien o hicimos mal el dibujo? Compañeros, compañeras. ¿El agua va subiendo o va bajando? ¿Cómo podemos saber eso? Buscando la altura máxima. Esa es una forma. O calculando el tiempo y ver si es más de la mitad. Ujú. Hay otra forma más directa. Por el signo ¿Por el signo de qué? de la velocidad. Ok, entonces podemos encontrar la velocidad en el eje Y, en la cual, ¿cómo es? La velocidad en el eje Y, en la cual llega el agua al séptimo piso. Esa es una forma mucho más directa. Entonces, velocidad en Y es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. ¿Y eso nos da cuánto? Compañeros, compañeras. 6,07. 6,07 metros por segundo. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que el dibujo está mal. Iba subiendo, sí. Correcto. El agua va subiendo.
¿Qué les parece? Bien. ¿Están entendiendo todo lo de proyectiles? Compañeros, compañeras. Por mi parte sí, profe. Sí, ya les está quedando más claro. Sí, profe. Ok. Bueno, aquí hemos hecho bastantes ejercicios ya. Bueno, ¿hay alguna duda con este que acabamos de resolver? ¿O está todo claro? Compañeros. Sí, profe. Sí. Ok, no sé si quieren. Bueno, son las 4:45. Ya hemos resuelto bastantes ejercicios. No sé si quieren que resolvamos, si quieren que resolvamos algún ejercicio más o quieren alguna duda o lo dejamos un poco hasta acá. ¿Qué dicen ustedes? Todo quedó claro, profe. ¿Todo quedó claro? Ok. Entonces, si quieren, dejémoslo hasta acá y cualquier cosa, ahí vamos viendo las dudas que vayan surgiendo. Perfecto, profe. Mil gracias. Bueno, Muchas nos gracias, vemos profe. entonces. Gracias. Gracias, profe. Ok, Buenas tardes. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. bueno, buenas tardes, nos Chao, vemos. profe. Buenas Ok, tardes. hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profe. Que tenga buena tarde. Bueno, igualmente.